Continuamos con esta serie de videos dedicadas a la figura, a la obra literaria de Sor Juana Inés de la Cruz. Estábamos prácticamente ya con la última parte de su biografía. Hablábamos precisamente de cómo después de que ella escribe la Carta Atenagórica, que es la respuesta a su argumentación, digamos, en contra de el sermón publicado por el jesuita portugués Antonio Vieira, que es publicada ni más ni menos que por el propio obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, junto con una muy singular carta escrita supuestamente por una monja llamada Filotea de la Cruz, del convento de la Santísima Trinidad de Puebla, en donde exhorta a Sor Juana a que, pese a que admira su talento, sería más propio que se dedicara a quehaceres más adecuados para su condición de monja y por supuesto de mujer. Este texto, dijimos, leímos una parte de la carta atenagórica y ahora hablamos sobre la respuesta que da Sor Juana a Sor Filotea de la Cruz, que pues sería prácticamente un seudónimo utilizado muy probablemente por el propio obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Y ella le responde, entre otras cosas, porque les digo, este documento es imprescindible para poder de alguna manera abordar el pensamiento e incluso la sensibilidad propia de Sor Juana, y dice: pero no debo cansaros con tales frialdades, que solo refiero por daros entera noticia de mi natural, y creo que os causará risa. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir, viendo estas costillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y prosiguiendo en mi modo de cogitaciones, digo que esto es tan continuo en mí que no necesito de libros. Y en una ocasión que por un grave accidente de estómago me prohibieron los médicos el estudio, pasé así algunos días, y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelo, porque eran tan fuertes y vehementes mis cogitaciones, que consumían más espíritus en un cuarto de hora que el estudio de los libros en 4 días. Y así se redujeron a concederme que leyese. Y más, señora mía, que ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suele obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy grande, y de algunas razones y delgadezas que ha alcanzado dormida, mejor que despierta. Esto nos habla de, obviamente, la inquietud de la mente de Sor Juana Inés de la Cruz, esta situación, digamos, de que ni siquiera reduciéndose a no leer, su mente paraba prácticamente de pensar. Y esto que nos habla, que creo que es completamente honesta, por eso esta carta me parece tan valiosa, por ese tono hasta cierto punto confesional y de revisión de su propia condición de mujer, de su condición de monja, de las limitaciones que mismas a las que una mujer de su época y de su condición tendría que estar de alguna manera limitada. Lo último que dice acerca de que su mente seguía trabajando en el sueño, explica en buena medida el hecho de que después, al parecer, compone por completo esta obra monumental que es El Primero Sueño, que es uno de los poemas más importantes escritos en lengua española de todos los tiempos, y que además fue la última de las grandes obras que Sor Juana realiza, escribe prácticamente antes de abandonar por completo, al parecer, la actividad intelectual, o por lo menos la actividad literaria. Muere Sor Juana Inés de la Cruz un 17 de abril mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló México en el año 1695. La poesía del barroco novohispano alcanzó con ella su momento culminante
y al mismo tiempo introdujo elementos analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. Sus obras completas se publicaron en España en 3 volúmenes: E Inundación Castálida, de la única poetisa, musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, que se publica en 1689, el segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, que se publica en 1692, ambos se publican en vida de la monja, y por último Fama y obras póstumas del Fénix de México, que se publica en 1700, 5 años después de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. Y precisamente aquí vemos las portadas de estos 3 volúmenes. El primero, que fue dedicado a la excelentísima señora doña María Luisa Gonzaga Marquesa Manrique de Lara, condesa de Paredes y marquesa de la Laguna, que patrocinó esta edición en España en 1679. El segundo, que está, es este segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, monja profesa en el monasterio del Señor de San Jerónimo de la Ciudad de México, y que fue dedicado a Juan de Oroé y Arrieto, que en este caso fue quien patrocinó la obra, esto gracias a intervención, digamos, de amigos y simpatizantes y admiradores de la obra de Sor Juana en el año de 1692. Este fue el segundo y último volumen que saldría en vida de las obras completas, de las obras de Sor Juana, y el tercero, que incluye obras que habían quedado inéditas y que se publica en 1700 y que se llama Fama y obras póstumas del Fénix de México, y repite el título de décima musa, poetisa americana en este caso, de Sor Juana Inés de la Cruz, que se utilizó desde el primer volumen de 1689 de La Inundación Castálida. Aquí fue una edición en donde intervino doña Juana de Aragón y Cortés, duquesa de Monteleón y Tierra Nova, marquesa del Valle de Oaxaca, ¿no? Ella fue una de las que financia esta obra, y está además dedicada en su momento pues a doña Mariana de Austria, ¿no? Que había muerto y había fallecido, y bueno, la madre de Carlos II el hechizado. Aquí vemos el cráneo que supuestamente correspondió a Sor Juana Inés de la Cruz, que se encontró en el convento de San Jerónimo. Y ahora, hablando sobre la imagen y la obra de Sor Juana, vemos el cuadro correspondiente al pintor Juan de Miranda, quien al parecer tomó como inspiración una pintura que la propia Sor Juana hizo, aunque no de cuerpo entero, sino de busto. Este cuadro es uno de los 2 que firmados por Juan de Miranda, que se consideran como retratos fieles de la monja. Este se encuentra en la rectoría de la UNAM actualmente, y la leyenda dice: fiel copia de la insigne mujer que lo fue admirable en todas las ciencias, facultades, artes, varios idiomas, con toda perfección, y del coro de las mayores poetas latinas y castellanas del orbe, por lo que su singular y egregio numen produjo en sus excelentes y celebradas obras, la madre Juana Inés de la Cruz. Fénix de la América, glorioso desempeño de su sexo, honra la nación de este nuevo orbe, y argumento de las admiraciones y elogios del antiguo. Nació el día 12 de noviembre a las 11 horas de la noche, año de 1651, en una pieza que llaman la celda de la Hacienda de la Labor, nombrada San Miguel Nepantla, jurisdicción de Chimalhuacán, provincia de Chalco. Recibió el sagrado hábito del máximo doctor señor San Jerónimo, en el convento de la Ciudad de México de 17 años, habiendo antes florecido en su virginal estado, con asombro de la plenitud de letras y talentos que esta corte siempre ha fecundado, por el compendio de los grandes de que por dignación divina fue dotada, en el Real Palacio a vista y solicitud del excelentísimo señor Marqués de Mancera, que hace alusión precisamente a su vida en la corte durante la etapa del virrey Marqués de Mancera y de su esposa Leonor de Carret, la marquesa de Mancera.
virrey de este reino y de los más ilustres de la nobleza y literatura de esta dicha ciudad. Profesó y recibió el velo gobernando el ilustrísimo y excelentísimo señor don Francisco Payo Enríquez de Rivera, arzobispo virrey, en manos del doctor don Antonio de Cárdenas y Salazar, canóniga de esta santa iglesia metropolitana, juez, provisor y vicario general de este arzobispado, el día del apóstol San Matías, por su más feliz suerte, el 24 de febrero de 1669. Ejercitó con aclamación continuas demostraciones de gran sabiduría y en el empleo de contador en el dicho convento, tiempo de 9 años, desempeñándolo con varias heroicas operaciones y las de gobierno en su archivo. Escribió muchos y elevadísimos poemas, latinos, castellanos y mexicanos, en todo género de arte y metro. Obviamente está hablando que escribió en latín, en castellano y en náhuatl. Y otras eximias, varias obras, de las que algunas recogieron los excelentísimos señores marqueses de la Laguna, sus protectores y otras personas ilustres y de dignidad, que antes y después de su muerte se compilaron en los 3 libros de ellas que están impresos, quedando otras muchas y no menos insignes por su modesto descuido sin este logro, de que una de ellas es el famoso soneto que a la esperanza hizo y en la mesa de esta copia va puesto. Murió en religiosísimas y ejemplares expresiones de católica y religiosa, demostrando el acierto mayor de su gran ingenio en saber morir, a las 4 de la mañana, dominica del Buen Pastor, día 17 de abril del año 1695, habiendo vivido 44 años, 5 meses, 5 días y 5 horas. Requiescat in pace, amén, Miranda fecit. Aquí la firma de Juan de Miranda. Y esto sin duda pues es un retrato que se tuvo que haber pintado después de 1700. Vemos algunas imágenes que corresponden, pues que tratan de alguna manera de evocar la apariencia de esta famosísima mujer. De 1692 es el frontis del segundo volumen, que fue publicado en ese año, grabado. Este es uno de los más bellos, este aparece en el tercer volumen del año de 1700, que es prácticamente en donde se compilan sus últimas obras, y esta obra muy interesante, que también está firmada por Juan de Miranda, parece ser que es el retrato original que Miranda hizo a partir de un retrato que debió de haber realizado la propia Sor Juana Inés de la Cruz. Este se encuentra en el convento de Santa Paula en Sevilla, España, y prácticamente podría ser, digamos, la imagen más fiel probablemente que subsista de Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí viene esta leyenda en donde dice: vuestra docta, insigne, magnífica, reverenda monja Juana Inés de la Cruz, Fénix de América, glorioso desempeño de su sexo, honra de la nación de este nuevo mundo y argumento de las admiraciones y elogio del antiguo. Y continúa con la misma, digamos, referencias que nos dará en el cuadro que hace ratito vimos, que se encuentra en México en la rectoría de la UNAM y que fue obra del mismo autor. Otras imágenes que se conservan de la época colonial de ella, yo creo que ya de por sí es bastante notable el que se dediquen tantas pinturas de autores tan connotados en su momento a esta mujer. Eso nos habla de la admiración y del orgullo, que de cierta manera ya se había convertido en un símbolo de orgullo identitario para el criollo nuevo hispano. Nicolás Enríquez realiza este retrato en 1722, que se encuentra en el Museo de Arte de Filadelfia. Fray Miguel de Herrera firma en 1732, que sigue, es el más similar, obviamente, al que hace Juan de Miranda, en base probablemente a el retrato que ella misma pintó y que no se conserva. Miguel Cabrera, de 1750, sin duda para mí el cuadro más bello dedicado a esta mujer, a esta poetisa ilustre, en el Museo Nacional de Historia de Chapultepec. De Andrés de Islas, de 1772, y anónimo de 1799. Les muestro estos que son los que fueron realizados en la época virreinal.
hay muchos otros cuadros que se hicieron posteriormente y que se siguen haciendo, como esta serie que les digo no me gusta mucho, de 1980,